No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece ser que la Unión Europea dice no a esa posible declaración unilateral de los palestinos. Se lo contamos. También les vamos a hablar de Gabrielle Giffords, que ha salido viva de ese ataque del que fue víctima en Texas, y seguiremos con el juicio a uno de los acusados contra un supuesto neonazi, y terminaremos hablándoles de las inspiraciones del gobierno vasco para los museos, para un museo para recordar a las víctimas del terrorismo. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias culturales. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, parece ser que Europa dice que no. Así es, el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, rechazó que en la ciudad cisjordana de Ramallah cualquier acción unilateral adoptada por israelíes o palestinos que pueda poner en peligro el futuro de las negociaciones. Así lo manifestó en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro palestino Salam Fayyad en su segunda jornada de visita a los territorios e Israel. El responsable comunitario, quien también mantuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llamó a las partes a relanzar el proceso de paz en Oriente Medio y a no desaprovechar el viento de cambio en toda la región. El objetivo, según el presidente del Parlamento Europeo, es un Estado viable y palestino y un Israel seguro, que convivan uno junto al otro en paz y armonía. Bueno, no es ninguna novedad. La cuestión es que parece importante que la Unión Europea se manifieste de una manera clara. Los medios palestinos, es interesante cómo daba la noticia la agencia EFE, porque la agencia EFE destacaba que la Unión Palestina iba a decir que no. Pero no sacaban a relucir todas las palabras ni todas las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo. Lo hacían en la nota más adelante diciendo que los medios palestinos se hacían eco de las declaraciones del presidente y subrayaban que el presidente rechazó tajantemente los planes de los palestinos de acudir al próximo Congreso de la ONU de septiembre para buscar reconocimiento internacional, y que para el presidente de la Eurocámara la prioridad fundamental es la seguridad de Israel. En EFE se olvidó de destacar eso un poquito más grande en su información. En cualquier caso, el presidente todavía, además de visitar la Franja de Gaza, también está previsto que se entreviste hoy con el presidente Shimon Peres y que hable en la Knesset en una sesión solemne con motivo de su visita. Y seguimos. Nos vamos ahora a otra parte del planeta y les hablamos de Gabrielle Giffords. La oficina de la líder demócrata Gabrielle Giffords divulgó un par de fotos de la legisladora, las primeras desde el atentado que sufrió en Tucson, desde que resultó gravemente herida. Giffords y su esposo, el astronauta Mark Kelly, decidieron divulgar las fotos para evitar el escrutinio mediático cuando la congresista comience a finales de junio su terapia fuera del hospital de Houston, donde recibe tratamiento de rehabilitación. Su director de comunicaciones explicó que el objetivo era satisfacer la curiosidad del público sobre su aspecto físico y evitar una situación con los paparazzi. Supongo que recordarán, fue en enero, fue el 8 de enero, cuando la congresista fue atacada y resultó herida en la cabeza al participar en un evento político, un atentado que dejó a 12 heridos y 6 muertos, incluyendo una niña de 9 años. La verdad es que todo el mundo está impactado porque esta mujer recibió un tiro cerca de la cabeza hace menos de 6 meses y parece ser que, según explicaba su director de comunicaciones, está espléndida. Las fotos colocadas en Facebook fueron tomadas por el fotógrafo Weiss el pasado 17 de mayo, horas antes de que Giffords fuera sometida a una operación del cráneo, donde continúa su recuperación. Giffords aparece sonriente, luce pelo corto y no se le ven las cicatrices, con lo cual, es muy importante para la gente, para evidentemente dar un paso adelante para evitar todas las especulaciones en torno a ella, que al fin y al cabo otra de las cosas que todavía se plantean es que recupere su carrera política. Sigue en terapia física, intenta recuperar el habla. Los médicos han dicho que por ahora es difícil predecir cuándo va a poder reanudar esas labores en el Congreso de Estados Unidos,
pero que normalmente los pacientes que sufren heridas en el cerebro requieren al menos 1 año de rehabilitación antes de que se pueda determinar un pronóstico fiable a largo plazo. Y seguimos, nos quedamos aquí en España, hablamos de otra persona que ha sufrido una enfermedad en este caso y que no tiene absolutamente nada que ver el perfil del personaje. En el juzgado de lo penal número 7 de Barcelona se inició ayer el juicio contra los 3 supuestos neonazis que afrontan penas de hasta 4 años y medio de prisión por publicar en la revista Intemperie, que se hacía llegar a familiares, afiliados y simpatizantes del Estado Nacional Europeo, artículos de opinión que banalizaban y negaban el holocausto nazi y que incluían, según la Fiscalía, referencias humillantes al pueblo judío. El juicio ya tuvo que ser aplazado en una primera ocasión porque el acusado, el secretario del partido Estado Nacional Europeo, sufrió una súbita dolencia cardíaca por la que tuvo que ser hospitalizado la noche antes de la vista oral. Ayer el juicio llegó a iniciarse con la declaración de Luis Antonio G., pero el principal acusado apenas pudo contestar a la primera pregunta del fiscal, dado que al minuto sufrió 2 descargas del desfibrilador que lleva al sufrir una arritmia severa, al parecer debido al estrés que le ha generado esta situación. Pues ya ven, está estresado y el médico forense lo examinó y dijo que que la arritmia suponía un riesgo vital para él, con lo cual la jueza acordó la suspensión del juicio después de que así lo solicitara el propio fiscal, que sin embargo ha pedido que el acusado presente los informes médicos sobre su evolución para conocer el curso de su dolencia y evitar suspensiones indebidas de la vista. De hecho, están muy hartos, el fiscal dice que están intentando en todo momento retrasar, es un poco la postura de la defensa, y el juicio contra los responsables de Intemperie está resultando más complicado, pues casi por lo que denuncian las tácticas dilatorias permanentes de la defensa. El fiscal fundamenta su petición en que el partido difunde ideas que fomentan la discriminación y el odio racial y que la página de la que es titular Estado Nacional Europeo publica artículos de opinión que justifican regímenes totalitarios, incitan a la discriminación de grupos raciales y además van a pedir la ilegalización del partido nazi Estado Nacional Europeo. Por cierto, que todo esto sucede en medio de la controversia del Tribunal Supremo, que en una semana emitió 2 sentencias que para muchos son opuestas sobre la persecución de los discursos xenófobos. Por un lado, absolvió a los responsables de la librería neonazi Kalki, como recordarán, aquí entrevistamos al vicepresidente de la Federación, al secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Mauricio Toledano, para hablar de ello. Y por otro lado, una sentencia que sí condenó a los líderes del grupo Blood and Honor de la misma ideología. Y terminamos ahora hablando de la manera de recordar y algo, la verdad es que es una mezcla de casos que no tienen que ver, pero la idea es el recuerdo. El gobierno vasco se inspirará en la Shoah para empezar a dar forma al futuro centro de memoria dedicado a las víctimas del terrorismo. Una delegación del Ejecutivo, encabezada por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se desplazará el próximo 13 de julio a Berlín, donde visitará 2 memoriales que recogen parte de la historia del nazismo. Al viaje se sumará la ponencia de víctimas de la Cámara, en la que están representados todos los partidos. La verdad es que, cualquier intento de acercarse y de comprender la Shoah es honrosa, pero probablemente con respecto a lo que ellos persiguen, tal vez sería también más interesante que hablaran en Israel con las víctimas del terrorismo de Israel, cómo hacen las víctimas del terrorismo para reincorporarse a la vida, para poder volver a ser partes de la sociedad y para superar el terrible dolor. Evidentemente, en ningún momento uno está diciendo que no está bien que viajen y que investiguen sobre la Shoah, que al fin y al cabo los museos dedicados a la Shoah son probablemente los museos que nos han enseñado a todos la importancia de la memoria y del recuerdo y del nombre concreto. Pero ya que viajan a Israel, estas mismas personas podrían aprovechar también para informarse sobre cómo viven las víctimas del terrorismo también en Israel. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Nosotros seguimos y nos vamos a hablar de cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien. Cuéntame. Pues empecemos con un poco de piano. ¿Te parece bien? Me parece espléndido. Nufar Harsky es una pianista que creo que tú conoces porque vivió una temporada en Madrid, es israelí. Y ahora está en Rotterdam, en Holanda, donde presentará un concierto el próximo
20 de junio. ¡Ay, qué maravilla! Va a tocar música de tango y algo de jazz. Pues qué bonito oír esto Muy de bonito, Nufar. sí, Fue mi profesora de hebreo. Eso. Bueno, y más de cositas. ahí me voy a Argentina, donde el 23 de junio hasta el 30 se celebrará la Feria del Libro Judío en la Sociedad Hebraica Argentina. Va a ser una semana llenísima de presentaciones de libros, de charlas, así para darles algunos ejemplos sobre las primeras editoriales judías en Argentina, el Yiddish en la literatura en general, en Argentina en particular, la inmigración sefardí en Argentina, sobre antisemitismo, sobre muchísimas cosas. Uh-huh. Yo creo que vamos a intentar dedicarle a eso un programa entero, programa ¿no? aparte. Sí. Estamos en ello. Bien. Y de Argentina de Buenos Aires me voy a Caracas, donde pueden ver ahora una exposición en 2 partes que se titula Walter Margulis, un espíritu abstracto. Walter Margulis nació en 1950 en una familia judía de origen rumano. Nació ahí en Caracas. Y desde siempre se ha dedicado a la pintura y el dibujo. Y ahora se pueden ver 2 exposiciones en paralelo. Sus pinturas se pueden ver en el Museo Sefardí de Caracas, Maurice E. Curiel, y sus dibujos se pueden ver en el Museo Kern de la Unión Israelita de Caracas. Muy bueno, pues muchísimas gracias, Ana. A ti. Hemos recorrido bastante parte del mundo hoy. En Sí. fin, nos marchamos, volvemos mañana. Señoras, señores, aquí los esperamos. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a un solitario programa informativo aquí en Radio Sefarad. En esta ocasión, ni Jordi ni Ana nos acompañarán a esta pequeña vuelta al mundo que hacemos generalmente los viernes para ver cómo está la situación de las comunidades judías alrededor del mundo. Para hablar de cuestiones relacionadas exclusivamente y específicamente de Israel, tenemos nuestro programa especial de todos los viernes desde Israel, donde Sale Mergui, nuestro corresponsal en la zona, nos cuenta cómo están las cosas. Nosotros hoy les vamos a hablar, para empezar, del exmiembro del Parlamento británico George Galloway, que hizo unas declaraciones donde eliminaba a Israel del mapa. Según algunos medios, habría llamado a la aniquilación. La cuestión es que estaba realizando una entrevista para la emisora de televisión Palestine Today TV y Galloway declaró que Palestina es una sola y que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Es decir, como dijo, Palestina no solo es Gaza, es la franja occidental, la zona llamada Jerusalén Oriental, y Palestina es todo el Estado y todo el pueblo, según este periodista. El entrevistador le pregunta si la compañía, le habla acerca de la compañía Lloyd, que es una de las compañías de seguros más grandes del mundo, que se negó a asegurar las embarcaciones del la llamada flotilla de la libertad, y él dijo que no hay problema, que Dios es grande y que ellos trabajan para Dios, que no temen a Israel, que solamente temen a Dios. Y además aseguró que el puerto de Gaza no va a impedirles entrar, que están esperándolos, que Gaza aguarda con los brazos y corazones abiertos a esta flotilla. Más cosas. El Tribunal del Distrito de Riga ha declarado culpable a Víctor Leitis, de 67 años de edad. ¿Por qué? Por negar la Shoah. Y lo ha condenado a 10 meses de prisión en suspenso por un periodo de 1 año. El acusado firmó un acta de compromiso con el fiscal, que fue aceptada por el tribunal. La cuestión es que Leitis fue acusado en 2 incisos penales por negar o por justificar la Shoah en público, por justificar los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra, y también por incitar al odio por motivos nacionalistas y étnicos. En marzo del 2010, Leitis publicó una versión rusa del sitio de internet Delphi, con contenidos negacionistas respecto a los judíos, e incitó al odio contra ellos. Bueno, y ahora les cuento la última locura, por decirlo de alguna manera, de estas teorías conspirativas. Bueno, según una página en alemán de Radio Irán, el Estado sionista se propone propagar el virus del SIDA entre los trabajadores palestinos para forzarlo a posternarse por medio del adulterio. Les estoy leyendo textualmente lo que dicen los de la página Radio Irán. Shahed
Sahad, que es secretario general de la Unión de los Trabajadores Palestinos, declaró que el régimen sionista importó 150 prostitutas de Rusia afectadas por el virus HIV o VIH y las envió a los territorios para seducir a los trabajadores palestinos y contagiarlos del SIDA. Y bueno, es completamente absurdo, y nos vamos a quedar también con una denuncia polémica que ha tenido ocasión de ser escuchada en muchas oportunidades. El caso es que es una película de Walt Disney, Los Tres Cerditos. Bueno, pues el canal oficial de televisión austríaca se disculpó por haber transmitido el dibujito de los años 30, según muchos críticos presenta estereotipos antisemitas. Vemos un lobo grande, malvado, y está disfrazado de mendigo judío, y además pues lleva una barba larga, nariz larga, una túnica. La verdad es que cuando uno lo ve sí que reúne todos los estereotipos, pero hemos tenido aquí en alguna ocasión discusión en la radio para decir si sí nos parecía antisemita o no. Algunos hemos sostenido que no, otros han sostenido que sí. Pero bueno, la cosa es que está yendo más allá, y Austria se ha disculpado por haberlo emitido. El director del programa, Wolfgang Lorenz, dijo que lamentaba muchísimo que se hubiera proyectado el dibujo animado, y dijo que fue un tropezón en los criterios en el control de calidad más severos. Y además aseguró que es un error como este que no va a volver a cometerse. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un poquito solitario, ya que Jordi no nos acompañará, pero Ana sí, no se preocupen, Ana estará aquí con noticias culturales después de que yo les hable de Bashar Assad, de Rafik Hariri, también les hablaré de Hezbollah, de la situación de las comunidades judías en Venezuela, y de Spielberg hablaremos. Todo esto en esta primera parte del informativo. Como les decía, Bashar al-Assad, según el juez Melis, habría ordenado el asesinato de Rafik Hariri, quien era primer ministro del Líbano. Así lo decretó el juez alemán Melis, que estuvo a cargo de la investigación de este asesinato. Detlef Melis dijo que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ordenó asesinar a Hariri porque temía que el titular del Ejecutivo libanés estuviera cooperando con Francia y con Estados Unidos para derrocar al régimen sirio y para desarmar a Hezbollah. Melis reveló que el motivo principal del magnicidio fue la resolución 1559 de las Naciones Unidas que apuntaba a Siria. El juez alemán subrayó también que los testimonios recogidos por su comisión indican que la estructura del régimen sirio no permite que ese tipo de crímenes sea perpetrado sin las órdenes explícitas de Bashar al-Assad. Melis enfatizó además la importancia del testimonio de Abdelharim Kedam, un ex vicepresidente sirio que huyó del país. Como ven, la situación en este momento en Siria es delicada indudablemente internamente, lo podemos ver todos los días en los medios de comunicación, miles de refugiados, miles de muertos ya, pero también se cierne sobre ellos esta amenaza o esta resolución de la Corte Internacional. Vamos a seguir muy pendientes de ello. Seguimos porque, hablando de Hezbollah, parece ser, lo leíamos en Aurora Digital, que varios miembros del grupo terrorista chiita libanés, entre ellos altos dirigentes, fueron detenidos. ¿Y por qué fueron detenidos altos dirigentes de Hezbollah? Porque se sospecha que podrían estar colaborando con Israel. Así lo explicaron ciertas fuentes del Líbano. Según el informe, entre los detenidos se encuentra el pariente de un importante miembro de Hezbollah. Otro de ellos sería responsable de los vínculos entre Hezbollah, Irán y Siria. Según el reporte de Now Lebanon, otros sitios web, pues en otro de los sospechosos era una respetada figura religiosa. Al parecer Hezbollah no ha reaccionado aún sobre este informe de manera oficial. No es la primera vez que se informa del descubrimiento de una red de espionaje israelí en Líbano. En la mayoría de los casos los sospechosos no eran miembros de Hezbollah, pero bueno, esto sí son miembros de Hezbollah. Que se sospeche de ellos tampoco quiere decir que sea cierto. Ya saben que en muchas ocasiones también acusar de espionaje a Israel pues sirve muy bien para quitarse de encima a algunas personas que por otros motivos pueden estar resultando molestos. Los sospechosos parece ser que tenían una alta posición dentro de la administración y dicen que los contactos con Israel superan la imaginación. Y seguimos.
preocupación de las comunidades judías latinoamericanas por lo que está sucediendo en Venezuela. Así se mencionó durante la primera jornada del Congreso Judío Mundial, que comenzó en Israel, y se denunció el creciente antisemitismo venezolano. La vicepresidenta del Congreso, Sara Winkowski, dijo que se está adoctrinando a los niños para que odien a los judíos en Venezuela. El encuentro también contó con la presencia de Pérez, que aseguró que la búsqueda de paz está incorporada como parte de la tradición judía. Los líderes de las comunidades judías latinoamericanas expresaron su preocupación y la principal denuncia fue efectuada por Venezuela, cuyo presidente comunitario, Salomón Cohen Botbol, ya había hecho una advertencia similar hace unas semanas y se las hizo a la agencia judía de noticias. Botbol, presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, aseguró que es inaguantable la campaña antisemita impulsada por una periodista a través de una radio oficial a partir de la promoción del panfleto de los protocolos de los Arios de Sion. Y terminamos ahora con un nombre propio, con dos nombres propios que seguramente conocerán todos ustedes. Uno es Steven Spielberg, hasta aquí bien, y el otro nombre propio es Megan Fox, que yo personalmente no sé quién es, pero es famosa. Parece ser que Megan Fox saltó a la fama después de aparecer en 2 entregas de una serie cinematográfica y de los Transformers. Bueno, pues en Transformers 3 ya Megan Fox no va a estar. ¿Y por qué? Porque al parecer realizó una entrevista para la revista Wonderland y dijo que Bay, que es Michael Bay, el director de Transformers, era como Hitler en el plató. Así que el director Steven Spielberg, que no le gustan este tipo de comentarios imbéciles, cosa que nosotros tampoco nos gustan y siempre los estamos reprobando aquí, él no solamente lo reprobó, parece ser que decidió pues apartar a esta actriz de la película de Transformers y la sustituyó por la modelo británica Rosie Huntington-Whiteley, y fulminantemente apartada, dicen los medios de comunicación. La actriz tiene 25 años, Megan Fox, y ha asegurado en más de una ocasión que ella es quien dijo que no iba a participar en la película. Pero parece ser que no, que la despidieron después de haber hecho este comentario de Hitler en el plató. Y dejamos aquí esta parte de las noticias informativas y seguimos porque ya está aquí Ana, que está viniendo con las noticias culturales. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece mi última noticia cultural? No muy interesante, honestamente. Vale, de acuerdo. A ver, cuéntame una más interesante cultural. Bueno, espero. Vasily Grossman, recordarán que no hace mucho se publicó en español su gran novela Vida y Destino. Él era reportero durante la Segunda Guerra Mundial y al estar ahí en el frente es donde sacó su material para sus novelas y ahora se publica en español una anterior a Vida y Destino que se llama Por una causa justa, donde se centra especialmente en el estallido de Stalingrado. Uh-huh. Fue publicado originalmente en el 52 y pues ahora la publica Galaxia Gutenberg en español. Son de estos autores que nunca habías oído hablar de ellos, de repente tienen éxito y resulta que escribieron 10 millones de libros y salen uno tras otro. Es que Vida y Destino resultó muy impactante, sin muy duda. Impactante, entonces ahora están empezando a aparecer los demás. Y me voy a Venezuela, donde en el Centro de Bellas Artes se inaugura la exposición titulada Ana Frank, una historia vigente. Es una exposición creada por la Fundación Ana Frank de Ámsterdam, donde se puede ver a través de su historia, se habla de valores de derechos humanos y de tolerancia, y se puede ver ahí hasta el 15 de julio. Ah, muy bien. Y termino con 2 cositas así de cine, así como un tráiler, haz de cuenta. Darren Aronofsky, que es el director que últimamente famoso por... sí, también, pero muy últimamente El Cisne Negro con Natalie Portman, etcétera.
Bueno, pues él contó que su próximo proyecto va a ser la historia de Noé, que lo del arca es algo que lo fascina desde niño y ahora va a llevar esta historia bíblica a la gran pantalla. Y otra que no sé si te va a gustar o no, Masha. Eso es que no me va a gustar. Adelante. Pero la próxima, o sea, los hermanos Cohen revelaron cuál va a ser su próximo proyecto y va a ser un musical. ¿Cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Pues no sé, no veo musical a los Cohen. Bueno, aquí estaremos para analizarlo cuando llegue. Solo Sweeney Todd, porque así a ellos les gusta lo de la sangre y eso, pero tiene demasiado... Ya se hizo. Ya se hizo muy hace poco, así que no tiene caso. Pues no sé. Bueno, pues nada, ya veremos. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es un día raro en cuanto a noticias, porque les vamos a hablar de declaraciones y de noticias que normalmente pues, no son las que traemos. Es decir, vamos a hablarles de Israel, casi exclusivamente, pero, por ejemplo, solemos venir diciendo que Benjamín Netanyahu ha hecho unas declaraciones diciendo que no tiene ninguna intención de quedarse junto a los palestinos y que lo que quiere es que haya una separación ya. Pues no, pues hoy se lo vamos a contar. También solemos venir diciendo que dice Abbas que bueno, que eso de una declaración independiente no es lo que buscan. No, pues también se lo vamos a decir. Tampoco solemos hablarles de intercambio de relaciones para hacer las paces entre turcos e israelíes, esa es otra. Ni solemos hablarles de asociaciones en España que presentan videos para defender a los israelíes. Pues estas son nuestras 4 noticias del día de hoy. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda parte, Ana nos va a traer noticias culturales, porque Jordi nos va a traer estas de las que hemos hablado, ¿verdad, Jordi? Hola, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que empezamos por las declaraciones de Netanyahu. Así es, el primer ministro israelí abogó por la idea de separación de los palestinos y la renuncia a partes de Cisjordania. El diario israelí Haaretz señaló que Netanyahu puntualizó que el número de palestinos y judíos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo es irrelevante, en tanto que lo más importante es preservar una sólida mayoría judía dentro del Estado de Israel. El primer ministro deslizó estos comentarios en el marco de un debate sobre un informe acerca de las tendencias y los cambios demográficos elaborado por el Instituto de Política del Pueblo Judío. Eso es lo más llamativo, porque si hubiera hecho estas declaraciones en la Knesset o lo que sea, estaríamos hablando de unas declaraciones políticas, porque la verdad es que Netanyahu jamás ha dicho que quiera mantener a los territorios. En ningún momento lo ha dicho. La idea de que quiera haber una separación es bastante clara, pero el marco en el que lo dijo, la manera en la que se dijo, pues hubo bastante desconcierto. La cuestión es que Sergio de la Pérgola estaba ahí, donde se presentaban los datos de Sergio de la Pérgola que muestran que dentro de varios años las tendencias demográficas se van a traducir en una mayoría palestina entre el Jordán y el mar Mediterráneo. Los ministros Limor Livnat y Uzi Landau se mostraron sorprendidos por el informe y pidieron que se expongan los datos obtenidos por otros expertos. Por ejemplo, Yoram Ettinger, porque tiene una ideología más cercana. Pero dicen ellos que no, que la amenaza demográfica no es tan grave. En fin, este es el marco del debate que había cuando llegó Netanyahu y dijo: no me importa si hay más de 500.000 de palestinos o menos. No tengo ningún deseo de anexionarlos a Israel. Quiero que nos separemos de ellos para que no sean ciudadanos israelíes. Me interesa que haya una sólida mayoría judía dentro del Estado de Israel, dentro de las fronteras que se definirán. Declaraciones de Netanyahu, digo, para que cuando vuelvan a decirnos que los israelíes son un Estado colonial y los malos malísimos que quieren quedarse con todo lo que pueden, bueno, pues uno no tiene más que recurrir a las palabras del primer ministro, que al fin y al cabo es quien es representante del Estado. Y seguimos, les hablamos ahora de las declaraciones de Mahmoud Abbas. El presidente de la Autoridad Palestina anunció que no tratará de procurar el reconocimiento de un Estado independiente en la ONU en septiembre si Estados Unidos le ofrece una alternativa mejor. Abbas sostuvo en una entrevista con la televisión libanesa que 116 de los 195 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas están dispuestos a reconocer un Estado palestino.
El líder de la Autoridad Palestina subrayó que su gobierno seguirá adelante con el proyecto de buscar el reconocimiento de la ONU si las negociaciones con Israel continúan estancadas. Bueno, básicamente viene a ser, no sabe muy bien lo que quiere Abbas. Él lo que quiere es llegar a un acuerdo con los israelíes. Lo que pasa es que para poder sentarse a hablar impone unas condiciones. Los israelíes dicen, si usted quiere hablar, vamos a hablar, pero no puede imponer los resultados de las conversaciones como condición previa para hablar. No es posible. Entonces no se sientan. Con lo cual, Abbas culpa a los israelíes de no querer sentarse a hablar con ellos y puede ir a la ONU diciendo, no, es que los israelíes no se quieren sentar conmigo, con lo cual declaró el Estado independientemente. Lo que pasa es que realmente un pequeño detalle que pasan todos por alto es que no lo puede hacer. La ONU no le puede dar una categoría de Estado. Lo que puede decir es si lo acepta o no lo acepta dentro del seno de las naciones. Pero para ser Estado tiene que cumplir una serie de requisitos que la Autoridad Palestina, tal cual está en este momento, no los cumple. Por ejemplo, no tiene el gobierno de sus terrenos, no tiene unas fronteras definidas. Son toda una serie de cuestiones que están todavía en espera y que son las que en el fondo tiene que negociar con los israelíes, al margen de que todos los acuerdos previamente firmados hablan de acuerdos entre Israel y los palestinos y que no se pueden tomar decisiones unilaterales. Y seguimos. Ahora hablamos de Turquía. Según un informe del diario Haaretz, oficiales israelíes y turcos mantienen conversaciones secretas para tratar de superar la crisis diplomática entre ambos países. Las negociaciones bilaterales cuentan con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Este rotativo, Haaretz señala que fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco y un funcionario norteamericano confirmaron que se están desarrollando conversaciones. Sin embargo, los asistentes del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Exteriores Avigdor Lieberman se negaron a comentar este tema. Sí, habrá que esperar, pero parece ser que en las conversaciones participa un funcionario israelí, representante de Netanyahu, el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores turco y un tenaz partidario de la rehabilitación de los lazos con Israel. Está habiendo también conversaciones entre el representante israelí en la Comisión de Investigación de la ONU sobre los incidentes en la flotilla de Gaza y el representante de Turquía en el mismo comité. Ambos están trabajando juntos desde hace tiempo. Básicamente, el verdadero problema es que los turcos, para llevarse bien, los turcos quieren que Israel pida perdón por lo sucedido en el Mavi Mármara. E Israel lo que plantea es simplemente expresar el dolor y el pesar por las muertes de esas personas. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es la cuestión del dinero a las indemnizaciones a las familias turcas, y la cuestión es si pueden seguir presentando demandas judiciales una vez que sean indemnizadas. Y seguimos, venimos a España a la presentación de un video. Hablando de flotillas, la Asociación Solidaridad España-Israel, formada por españoles no judíos, presentó este martes un vídeo titulado «No apoyes la flotilla de Hamás», en el que explican que la flotilla de la libertad que pretende romper el bloqueo sobre la franja solo conseguirá beneficiar a Hamás, que no reconoce el derecho de Israel a existir. El socio de honor de ASEI y exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, ha destacado, entre otros datos, que desde el 1 de enero de 2011 han entrado en Gaza un promedio de 235 camiones de ayuda cada semana y que cada mes entran en el territorio 13,5 millones de dólares que gestiona la Agencia de la ONU para los Refugiados. En su opinión, Gaza no vive un bloqueo humanitario, sino un bloqueo necesario para impedir que entren armas, por lo que el objetivo de la flotilla es, a su juicio, debilitar al Estado Democrático de Israel, porque si fuera a entregar la ayuda humanitaria, utilizarían los cauces legales establecidos para ello e intentarían llevar el material vía terrestre. Daniel Fernández, que es el gerente de ASEI, planteó que la organización no es que tengan pruebas de que los miembros españoles que van a participar en la flotilla tengan vínculos con Hamás, pero dijo que, quieran o no, van a favorecer a Hamás. Que al fin y al cabo hay que recordar que es una organización terrorista, así está contemplado tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea. Es una asociación, ASEI, como saben, hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones con ellos, de ellos. Es una asociación que nació en el 2004 para favorecer un acercamiento entre las sociedades de España y de Israel. Está especialmente vinculada a los ciudadanos de izquierda, y presentaron esa flotilla
ese video que dice no apoyes a la flotilla de Hamás, y es un video muy interesante que les invitamos a ver. Lo tendremos hoy aquí en la propia página de Radio Sefarad. Pueden en este espacio de noticias leer más y ahí verán el link, lo pueden ver, es altamente recomendable. Y Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Lo dejamos aquí contigo, pero seguimos ahora con Ana hablando de cultura. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando impaciente y ansiosa para conocer esas noticias culturales que nos traes. Bueno, pues empezamos con una presentación del libro. El próximo jueves 30 de junio en la Casa de América, el escritor y editor Mario Muchnik presenta su nuevo libro, Oficio Editor. Lo presentará, ahí estará él mismo, con Ima Turbau, la directora de Casa de América, y Manuel Fernández Cuesta, que es también editor. Pues sin duda será interesante esto. Te lo paso. Gracias. Y de ahí nos vamos a Hervás, esta ciudad de Cáceres, que a partir del 30 de junio también, durante 4 días, se celebrará la fiesta conocida como Los Conversos. Durante 4 días al año, de alguna manera, toda la ciudad se convierte en conversos. Hay todo tipo de actuaciones, recreación de la judería, que es, al parecer, una de las mejor conservadas de la red de juderías de España. Y también se representa la obra de teatro La Estrella de Hervás, escrita por el dramaturgo Miguel Murillo, que cuenta la historia de amor imposible entre una judía y un cristiano en tiempos de la expulsión. Y hace mucho que no hablamos aquí de Amy Winehouse. ¿Qué ha hecho Amy? ¿Qué ha hecho Amy? Lo que pasa es que salió de rehabilitación, pero creo que no terminaron el trabajo, la dejaron ir demasiado pronto, porque salió hace 2 o 3 semanas y dijeron, bueno, vamos a regresar a lo grande con una gira en Europa. La gira comenzó en Belgrado. Amy no se acordaba de la letra de sus canciones. O sea, estaba ahí apenas se mantenía de pie. Una cosa rarísima. Volvió a salir la bajaron del escenario con gritos e insultos, y obviamente toda la gira está cancelada, y yo creo que sabemos a dónde volverá. Pero qué pena esta muchacha, porque con lo bien que canta... Sí. Es muy triste la historia. A ver si logra Además es que salir. Ya la sensación es como que ya hasta todos nos reímos. Quiero decir, no es gracioso porque realmente es terrible lo que le pasa, pero se ha convertido como en una especie de ser una cantante espectacular. Sí. Un poco mono de feria de alguna manera. Pero bueno, pues Ana, muchas gracias. A ti. Mañana más. Señoras, señores, ustedes también muchas gracias por estar ahí. Mañana seguimos.